Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos un martes más aquí en Chingonas Imperfectas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente extenso, que hasta nos va a faltar tiempo, así es que voy a hablar menos. Para variar. Bueno, yo hablo menos, amiga. Cállate. Ya ves, ya se me fue el avión. Hablando de neblina mental. Bueno, hoy en conclusión vamos a hablar de todo eso que nos pasa pues, a todas las mujeres, que puede ser a partir de los 35 años o tal vez antes o tal vez después, eso no lo entendemos como mucho porque no somos especialistas, de cuando nos empezamos a sentir mal físicamente, se nos empieza a secar la piel, se nos cae el cabello, subimos de peso, se nos olvidan las cosas y cositas así, ¿verdad, amiga? Así es, así es. Vamos a hablar justo del tema de la menopausia, pero hablando desde el punto de vista general, desde el punto de vista científico, de todo lo que nos pasa, porque al menos yo crecí con la palabra menopausia creyendo que eso significaba solo la falta de menstruación. Claro. Y creo que eso nos pasó a muchas de nuestra generación, en donde crees que es lo único que pasa, es lo único que sucede, no sabes, al menos yo sabía que a partir de los 50 sucedía este proceso, pero pues la realidad es que nadie te explica qué existe, cómo es que pasa esta transición, cuántos años puede durar, desde qué edad puede empezar a llorar, a llorar también, a pasar, cómo afecta el cuerpo, cómo afecta las emociones, nuestro estado de ánimo, el sueño, la memoria, el peso, nuestra vida en pareja, todo, ¿no? Y la realidad es que muchas de nosotras pensamos terminamos pensando que exageramos. O que pues ni modo, ¿no? Pues es es lo que toca por ser mujer y es el proceso que tiene que llevar toda la mujer que llega a cierta edad. Y pues la realidad es que creo que hoy ya hay mucha información y sabemos que podemos pasar este proceso de una manera mucho más tranquila, con una mejor calidad de vida y con un acompañamiento lo suficientemente claro como para poder llevar bien esta transición. Y sobre todo creo que para mí es muy importante que las parejas entiendan. Ah, sí. Entiendan este proceso, que entiendan lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo, porque también se sufre, y que escuchen desde un punto de vista científico, que no nada más es lo que era de nosotros, o no nada más y empático. Exactamente. Y empático. Que no es que nos estemos volviendo locas, no es que cada vez estemos más histéricas, es un proceso que no podemos controlar y que nos encantaría pasar de una mucho mejor manera. Así es, y para entender todo esto, que porque aparte, antes de presentarla, el término perimenopausia, pues yo nunca lo había escuchado hasta que hace como 10 años, yo creo. Era premenopausia, ¿no? Bueno, Pues, yo sabía que existía la se hablaba premenopausia. más de menopausia como tal, pero no de el pre. Entonces, bueno, para explicarnos y ayudarnos a entender todo esto, hoy está con nosotros la doctora Graciela de la Luna. Ella es especialista en este tema, es ginecóloga y especialista en menopausia. Gracias, doctora. Buenas noches. Hola chicas, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Graciela? Buenas noches. Acompañándolas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por explicarnos esta valiosa etapa que pasamos muchas de las que ya estamos en esa etapa y no sabemos ni qué hacer. O que muchas veces no sabemos. Y sabes que, Graciela, yo quisiera empezar con una pregunta porque creo que es así como algo que muchas veces no entendemos. ¿La menopausia y el climaterio es lo mismo o el climaterio es como el proceso de varias etapas? Eso creo que es importante entenderlo. Claro, mira, yo creo que para hablar de cualquier tema, pues primero hay que definirlo. Así es. Entonces, hablando de definiciones, perdón porque vengo saliendo de COVID y de repente Uy, no te preocupes. Perdón. Mira, la menopausia se refiere a la última menstruación de nuestra vida. Y para que yo pueda decir que es la última, tuve que haber tenido una y a lo largo de 12 meses ninguna otra. Obviamente la menopausia es un evento que forma parte de una nueva etapa de vida que vamos a iniciar, que es la etapa del climaterio, que es como la etapa ya de nuestra adultez mayor, donde ya no tenemos función hormonal por parte de nuestros ovarios. Y no podemos hablar de la menopausia sin separarla de la perimenopausia.
Así es. La perimenopausia entonces son todos los cambios hormonales marcados por un descenso paulatino en la producción de estrógenos que nos van a llevar a ya no tener menstruación. Y no solamente eso, sino que viene acompañado de otra serie de sintomatología o de muchas otras manifestaciones a otros niveles. No es solamente que nuestros ovarios dejen de producir estrógeno, que es la hormona femenina por excelencia, y que solamente o principalmente es producida por el ovario, sino que se acompaña de cambios que van a tener impactos en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en la forma en la que nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Oye, wow. Graciela, es que, híjole, perimenopausia también es algo súper extenso, pero creo que también es importante que sepamos cómo identificamos que ya entramos a ese periodo o qué nos avisa, porque ya se va por completo el periodo, pero ¿con qué empieza la perimenopausia o en qué momento? Mira, la perimenopausia es todo lo que rodea a la menopausia, ¿ok? Y no es un síntoma o es un evento aislado, sino que es una serie de cambios, y si nosotros lo entendemos como una transición hormonal, pues eso nos ayuda a tener mucho más claro que es un evento al que le va a llevar mucho tiempo instalarse. Dicen los expertos que esta transición dura alrededor de 10 años. Ay, no, por favor. Terriblemente aterrador. Sí, exacto. Pero yo les digo que no es la primera transición hormonal que nosotras vivimos y que ya vivimos una con anterioridad. Entonces podemos entenderlo desde una perspectiva más empática. Acuérdense cuando nosotros empezamos a menstruar. O sea, nosotras no menstruamos de un día para otro. Hay cambios que se empiezan a dar en nuestro cuerpo que son los que nos avisan que la menstruación ya está cercana. Nos damos un estirón en la talla, empieza el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que sí crece el pechito, que sí crece el vello axilar y crece el vello púbico, y después menstruamos. Pero cuando eso sucede, nuestro sistema hormonal ovárico todavía no está perfectamente maduro ni desarrollado. Todavía le falta que pasen algunos años para que nuestro cuerpo pueda empezar a producir sus hormonas desde una forma perfectamente equilibrada. Entonces, digamos que esa primera transición nos va a durar, en términos generales, de los 10 a los 20 años. Y después vamos a tener una segunda transición que es como la función ovárica, pero en reversa. Vamos a pasar de tener secreciones hormonales perfectamente equilibradas y estables a paulatinamente empezar a tener estas disminuciones y culminar con la desaparición de la menstruación. Así como nuestro cuerpo y nosotras nos tuvimos que empezar a familiarizar viviendo con las secreciones hormonales, pues ahora también tenemos que empezarnos a familiarizar viviendo sin esas secreciones hormonales. ¿Me explico? Ok, y por ejemplo, ¿cómo podemos empezar a detectar que ya nos encontramos en esta etapa? Mira, la edad es muy variable y también la sintomatología de esta transición es tan única como somos nosotras. Hay muchas cosas que vamos a compartir, hay muchas cosas que ya platicamos con las amigas, con las tías, con las primas, pero en realidad cada experiencia es tan única como somos nosotras. Entonces, en términos generales, digamos que aproximadamente entre 3 y 5 años de la última de mis menstruaciones, empiezo a tener cambios provocados por el descenso del estrógeno. Y estos cambios son muy diversos. Empieza, el más sencillo de identificar son cambios en la regularidad menstrual. A ver, yo sé cómo menstruo, sé cuándo me baja, sé cuánto me baja, sé cuántos productos de higiene menstrual utilizo por menstruación, sé con qué regularidad los tengo que cambiar, etcétera. Esa es una jugada que me conozco perfectamente bien. Pero en la etapa de la perimenopausia, esta jugada me la empiezan a cambiar. Me baja antes de lo esperado, me baja después de lo esperado, me baja de menos, me baja de más, y también puede bajarme acompañado de cambios premenstruales que pueden ser mucho más intensos, o de repente ni siquiera los presiento, ¿no? Es así de, a ver, yo sé que me incomodan los senos 2 días antes de la menstruación, y de repente, pum, vale, me bajó, y la molestia mamaria no la sentí, y entonces así de, ¿qué pasó? ¿No? De repente también muchas
cuestiones como, por ejemplo, que si me da más hambre, que si me da menos hambre, que si gano peso, que si no gano peso, que si tengo antojos, que si duermo mejor, que si duermo menos mal, que si tengo estreñimiento, etcétera, etcétera. Todos estos cambios se pueden empezar a presentar alrededor de la menstruación y pueden venir acompañados de una cantidad de cambios que, como les decía yo, son muy únicos en cada una de nosotras. Mi memoria, mi concentración, mi energía, mi calidad de sueño pueden no ser tan excelentes como lo fueron durante 25 años. Wow. Híjole. Y que nos quedamos calladas. Y que ya nos traumamos más de lo que estábamos. Pero bueno, me queda claro que estos síntomas pues dependen, pero depende de qué, de la genética, del estilo de vida, de la alimentación, de qué factores puede cambiar. ¿Puede pasar en 10, puede pasar en 20 personas o es propio solo de cada organismo? Es muy único en cada una de nosotras. A ver, por ejemplo, te puedo decir desde la literatura que está como descrito que si tenemos un buen estilo de vida, que si hacemos ejercicio de forma regular, que si nos mantenemos con una dieta muy rica en proteína, baja en grasas malas, baja en carbohidratos, o harinas, azúcares procesados, pues probablemente podemos llegar a tener una experiencia un poquito más suave si hacemos ejercicio de forma regular, etcétera. Sin embargo, no sabemos en realidad cuál es el peso específico de cada uno de estos factores en la forma en la que cada una de nosotras lo vamos a experimentar. Dicen que tendemos a parecernos a nuestras mamás, pero tampoco es una regla. Sí, claro. Okay. Entonces, sin lugar a dudas, un buen estilo de vida impacta positivamente. Si utilizamos anticonceptivos, qué tipo de anticonceptivos fueron, cuánto tiempo los utilizamos, si tenemos o no tenemos alguna enfermedad concomitante a los 43, 45, 48 años que puede empezar a presentarse la transición. O sea, finalmente, como les repito, es tan única como somos cada una de nosotras y estamos afortunadamente en una época muy buena en la que ya es un tema del que se platica. Ya no es el tema de mujeres, del que nadie platica, del que nadie habla. O sea, ya es algo que podemos platicar sin tabúes como ocurría hace, no sé, 30 años. Sí, claro. Oye, Graciela, ahorita mencionabas la parte de los embarazos y ahí me surge una duda. Las mujeres que no tienen hijos, ¿el proceso es parecido o también puede afectar o de alguna manera también eso cambia como la memoria del cuerpo? En realidad no. Okay. En realidad no. Te digo que todo pesa, pero no sabemos exactamente cuánto pesa y cómo pesa. O sea, podríamos tal vez llegar a pensar que una mujer que nunca se embaraza y que nunca se utiliza anticonceptivos y que entonces está gastando óvulos todos los meses de su vida, porque no hay momentos fisiológicos que interrumpan este reclutamiento de los óvulos cada que vamos a ovular y este desgaste, podríamos tal vez pensar que se van a tardar más en presentar la transición menopáusica, que a diferencia de las mujeres que a lo mejor tuvieron 4 embarazos y lactaron por 2 años a cada uno de sus hijos y a lo mejor utilizaron anticonceptivos, pero no. ¿Que puede venir en una persona todos los síntomas o 1 o 2 o 3 o varios o no sé, ¿no? Pero ¿en qué momento podemos detectar o en qué momento podemos, o más bien, debemos detectar que ya no es un proceso normal? Es decir, no sé, que yo siento que esos síntomas son de la perimenopausia, pero ¿en qué momento puedo detectar que a lo mejor no lo son y es causa de otro, no sé, de algún otro proceso hormonal o algún problema hormonal? Ay, es que eso es muy engañoso. Porque, mira, lo que nos dice la literatura es que lo que nos marca la pauta, sin lugar a dudas, son los cambios en el patrón menstrual. Cuando nosotros ya tenemos menstruaciones que se adelantan o se atrasan más o menos 7 días, ese es el primer dato de alerta. Y después de unos meses o un año, esos adelantos y retrasos de la menstruación van a ser de más tiempo, ¿no? Puede ser hasta de un mes. Cuando eso sucede, casi que no hay pierde. Sin embargo, hay muchas u otras condiciones que son muy del día a día, que comparten síntomas con la transición menopáusica,
como el hipotiroidismo, que es cuando nuestra glándula Sí. tiroides trabaja de menos, la depresión y el burnout. O sea, en estas 4 condiciones, ¿no? La transición menopáusica, el hipotiroidismo, la depresión y el burnout, que además son súper comunes en la población Ujú. Sí, de actual, sí, claro. ¿no? En las mujeres que vivimos en este entorno urbano, donde además Sí, formamos una parte súper importante de los ingresos que se tienen que llevar a casa, salimos, trabajamos, le echamos ganas, cuidamos hijos, nos hacemos cargo de la casa, ¿ok? La sintomatología de las 4 condiciones es muy parecida. ok, Entonces, lo que nos marca la pauta de forma muy clara son los cambios hormonales, pero, perdón, los cambios en el patrón menstrual. Pero pues aquí viene otra jugada. Hay mujeres que ya no tienen útero, ya se los quitaron por alguna otra condición y entonces ya no tienen un patrón menstrual exacto, de todos los meses que les permita irse dando una idea, claro, ¿de acuerdo? Hay mujeres que utilizan dispositivos de progesterona que también les quitan la menstruación, ¿no? O sea, no me echo el comercial, pero hay uno que es muy común. Eso también hace que el diagnóstico no sea tan sencillo. Esto, entonces, bueno, lo que tenemos que hacer, creo yo, es aprender a conocer nuestro cuerpo, aprender a familiarizarnos con los cambios de nuestro ciclo, ¿no? Y eso, pues, es algo que idealmente tendremos que aprender desde que empezamos a menstruar, de forma tal que podamos ser las primeras en poder identificar cuando me siento mucho más cansada y ya no hay una causa que lo explique, cuando me siento más melancólica, más tristona, cuando estoy empezando a tener a lo mejor algún ataque de ansiedad que yo no padecía, cuando el día a día me cuesta trabajo, cuando me siento irritable, cuando mi memoria y mi concentración no son tan eficientes como solían serlo. O sea, prestarle atención a las pautas o los cambios que mi mismo cuerpo me va marcando para, pues a lo mejor en un momento de tranquilidad, yo solita en mi casa, pueda hacer como un análisis, así un escaneo tal vez mental, de decir, a ver, esto me está pasando desde hace cuánto tiempo, tiene esto que ver con mis ciclos menstruales, esto, hay algo, algún evento externo que lo explique, esto, o finalmente si ya puede ser parte de la transición menopáusica. Y es que el tiempo en el que se puede presentar es súper variable. A ver, por ejemplo, hablando de esta primera transición menopáusica, perdón, de esta primera transición hormonal, las primeras menstruaciones se presentan en tiempos más estrechos, digamos, de los 10 a los 15 años, y los cambios de la última de nuestras menstruaciones se pueden presentar desde los 38, 40 hasta los 55. wow, Es una brecha muchísimo más amplia, que obviamente hace que tengamos que prestar muchísima mayor atención y que tengamos que volvernos mucho más conscientes de lo que estamos viviendo todos los días. Ahora, hablando desde el punto de vista médico, un perfil hormonal ginecológico nos puede orientar, ¿no? Cuando de repente tenemos duda de, bueno, pero pues estoy subiendo de peso, pero entonces a lo mejor estoy durmiendo más, pero es que me siento muy cansada, pero es que ya no tengo la energía de antes, pero es que además estoy teniendo cambios en mis patrones menstruales. Bueno, ¿no? Los exámenes de laboratorio nos pueden ayudar a discernir si mi tiroides está funcionando de forma correcta o si ya empiezo a tener algunos cambios que me dicen que ya estoy en el umbral de la transición menopáusica. y eso evidentemente tiene que ser acompañado de un profesional, ¿verdad? O Idealmente. simplemente es de, ay, pues yo tengo duda y quiero ir a hacerme un perfil hormonal y ver qué me pasa. Claro, mira, la verdad es que estamos en un país en el que uno puede llegar y hacerse Sí, lo que quiera. sí, Eso es una exacto. realidad. A diferencia de, digo, yo tengo pacientes, por ejemplo, en Europa, pacientes en Canadá, pacientes en otros lugares del mundo donde no tienen esa accesibilidad Sí, y para poder llegar al diagnóstico, aunque sea primer mundo, se tardan 6 meses. Sí. wow. Aquí no necesitamos eso, Ujú. ¿no? Pero hacer el perfil hormonal solito, aislado, y entonces agarrar y cotejar, a ver, esto está en rango, esto está fuera de rango, pues no es la mejor manera de hacer las cosas porque se puede prestar a malas interpretaciones y a empezarnos a autodiagnosticar y peor tantito, automedicar
cuando habemos profesionales que podemos acompañar a las mujeres en esta etapa. Ok. Fíjate que a mí me llama mucho la atención cuando una mujer cree que está en etapa de perimenopausia. Muchas veces, como yo esto lo veo en grupos de Facebook, muchas veces digo, tal vez no ha ido a que la revisen, ¿no? Con el ginecólogo. Pero me llama mucho la atención que hay como síntomas que yo digo, ¿es en serio eso puede pasar? Tengo muy claro de una vez que leí que a alguien le picaban mucho los oídos y que sentía hormigueo. Entonces yo me quedo pensando, a ver, ese tipo de síntomas como tan extraños, tan poco comunes, ¿sí pueden ser perimenopausia? ¿Sí son síntomas de...? Mira, cuando partimos del hecho de que nuestros estrógenos tienen receptores, o sea, todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para estrógeno, desde la punta del cabello a la punta de los pies, la ausencia de estrógenos puede explicar muchísimas cosas. Ahora, algo que ocurre y que es muy interesante es que si bien, digamos, a los 40 años yo tengo un nivel de estrógeno altísimo y 10 años después, a los 50, tengo un nivel de estrógeno bajito, el descenso a lo largo de esos 10 años en realidad no es perfectamente lineal, es sumamente errática la producción de estrógenos. De repente tengo muchos, de repente tengo menos, en el siguiente ciclo tengo unos pocos más, pero no, ya estamos cercanos a los 50, entonces el ovario dice produce un poco menos, pero de repente es, ay no, pobrecita, dale chance, todavía está joven, tiene hijos chiquitos, o sea, te pueden sentir las piernas con hormigueo, las puedes sentir cansadas, las articulaciones pueden amanecer como de robot, duras, rígidas, conforme va pasando el día se van relajando. Digo, tu memoria, tu concentración, la capacidad de pronto de identificar un problema, de que captes fácilmente todo lo que te están pasando. Yo les puedo decir, por ejemplo, mis hijos, o sea, yo iba manejando y iba analizando 3 millones de cosas y de repente mis hijos me decían algo y no se me olvidaba, lo incorporaba en mis cosas del día a día. Sí, claro. Y llegó un momento en el que les tuve que decir, si no estoy sentada viéndolos a la cara, no confíen en nada de lo que me dijeron. Sí. O sea, ya no soy esa mamá, esa capacidad ya la perdí. Entonces, por favor, si es algo que de verdad importa, es así de mamá, aquí, mami, porfa, voltea, ¿me escuchas? ¿Sí? Sé cierto. Que tengo toda tu atención. Ok, perfecto, entonces ahora sí, díganme todo lo que se tiene que hacer. Entonces, síntomas me he encontrado como que le suman los oídos, como que en la noche las piernas están inquietas, como que ¿qué más? Es que esto del foggy brain no ayuda, pero síntomas, te digo, de que les duelen las articulaciones, de que les duelen las piernas, de que se les hinchan las piernas, aunados a todos los demás que ya conocemos y que son como del dominio público. Porque, a ver, por ejemplo, el bochorno, que es de los más comunes, sí, de los más, sí, claro. Sí, no es universal. Hay un 10-15% de mujeres que no lo van a tener. ¿De verdad? Ay, ¿por qué no entré en ese 10-15%? Yo pensé que era de lo más común, fíjate, porque es lo que yo más escucho. Sí, exactamente. Yo siempre he sido siempre he tenido mucho calor desde niña, tengo mal el termostato. Entonces ahorita ya no sé si es etapa o sigo mal del termostato, porque está cañón. Oye, Graciela, yo tengo una pregunta muy, muy puntual. Tú hablas de la suspensión de la menstruación después de 12 meses. ¿Qué pasa si tienes la suspensión de la menstruación en 11 meses y en el mes 12 vuelves a tener, aunque sea un poco de menstruación? ¿Ahí qué pasa? No es. O sea, ortodoxamente hablando, y de acuerdo a la definición que los ginecólogos tenemos desde hace muchísimos años, no es. O sea, es transición menopáusica. O sea, en realidad, el diagnóstico de menopausia es un diagnóstico que hacemos a posteriori. O sea, sí o sí es un año sin periodo. Sí o sí es un año sin entonces, periodo. Si en el mes 12 vuelves a menstruar, entonces vuelve a empezar tu proceso de perimenopausia. No, es un proceso que es un continuo. O sea, no es como que llegue, y si no se cumple, me regreso para atrás y vuelvo a empezar. No. Ok, o sea, es parte del ciclo. Es parte de la perimenopausia, pero tienes que volver a empezar a contar tus 12 meses para empezar para saber si ya llegas a la menopausia. Claro, ahora te voy a ser muy sincera. Es borrón y cuenta nueva. La verdad es que ese momento en específico no lo necesitamos para hacer diagnóstico. Ok. O sea,
nos orienta, nos ayuda, nos va marcando la pauta, pero ahorita, sobre todo ahorita en la actualidad, que tenemos una gran cantidad de intervenciones terapéuticas para acompañar esta etapa, eso puede ser que nunca se cumpla hasta los 57, 59 años, si es que estoy con algún tipo de tratamiento hormonal sustitutivo, por ejemplo. Ok. Entonces, a ver, esto de repente de hacer diagnósticos, pues no es tan sencillo, ¿no? Acuérdate que la medicina es arte, pero también es ciencia, Sí, y Sí, claro. van sí, sí, muy de la claro, sí, mano. es muy exacta. Entonces, no todo lo que parece es, de repente lo que no parece es, y ahí entra en juego, sin lugar a dudas, pues obviamente el ojo clínico de cada doctor, la experiencia, las herramientas de las que echa mano para poder llegar a hacer un diagnóstico, qué tanto la paciente o la mujer nos comunica su sintomatología, qué tanto se siente a gusto para decirnos, mira, me está pasando y ya me han sacado una lista de 80 síntomas. Ajá. O de repente otras que, ay, mira, parece que les preguntas y te responden con tirabuzón. Sí. Ujú. Esto, pero finalmente de lo que se trata es de poder entender el momento por el que cada mujer está pasando y poder ponernos un poquito en sus zapatos y poder identificar cuál es en ella en específico su problema principal. Ok. Porque, a ver, ¿no? A lo mejor si es una chica que está en casa, que pues es ama de casa nada más y pues no le importa si está en pan, si a lo mejor no se maquilla, pues el bochorno pudiera no ser algo terrible, pero si es una ejecutiva que tiene que dar una, ¿no? O sea, que se va a presentar en una junta súper importante para conseguir inversores, ¿no? Y la ves perfectamente peinada, perfectamente maquillada, pues un bochorno que le eche para abajo el maquillaje no va a ser lo mejor que pueda suceder, por darles un ejemplo, Claro. ¿no? Oye, Híjole. Graciela, te vamos a interrumpir tantito para ir un pequeño corte. A un pequeño corte y regresamos con este tema. Síganos en nuestras redes, @chingonas imperfectas. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Chingonas Imperfectas, hablando con la doctora Graciela de este tema tan interesante y tan problemático para muchas que nos encontramos en ciertas edades ya. Ay, sí, pero mira, no es tan problemático, creo que lo que decíamos antes del corte, esto ya es algo de lo que se puede platicar. Y esto ya es algo que es un tema que está sobre la mesa y que además estamos en una etapa donde el acompañamiento terapéutico puede ser diseñado como un traje a la medida. Ok. O sea, va a haber quien te diga, yo quiero hormonas, no me importa. Va a haber quien te diga, le tengo pavor a las hormonas. Entonces, prefiero irme, pues no sé, tal vez con fitoestrógenos, tal vez con suplementos, tal vez con cambios en estilo de vida. O sea, todo puede sumar Eh, y eh, todo puede ayudar muchísimo. Eso es justamente lo que te iba a preguntar, Graciela. Em, ¿hay alguna forma de prevenirnos, de prepararnos para esta etapa? Sí, o sea, el ejercicio regular es de esas cosas que está demostrado que ayuda. Ok. Una dieta rica en proteína, baja en grasas malas, baja en azúcares refinados, poquito alcohol, cero tabaco, puede ayudar también muchísimo. Digo, ojo con esto, no es como que ahora todo es específico para la menopausia, Sí, 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 ¿no? claro. Esto es algo que es como come frutas y verduras, o sea, le ayuda a todo mundo en todo momento. Esto, pero sin lugar a dudas puede impactar, pero también hay otras cosas que de pronto tienen que ver en la forma en la que nosotros vamos a experimentar esta etapa y que tal vez no dependen solamente de nosotras, ¿no? Acuérdate que no estamos solitas en el mundo, Sí. ¿no? Ujú. Vivimos rodeadas de personas, de situaciones, tenemos antecedentes personales y familiares que sin lugar a dudas juegan un papel importante en la ecuación que define cómo vamos a transitar esta etapa. Y entre esas personas creo que de lo más importante es la familia. O sea, el esposo, que es el que realmente está con nosotros, Los hijos. los hijos, y Ujú. que muchas veces no entienden Este pues proceso. este cambio, ¿no? Y estoy hablando, muchas veces nosotras perdemos hasta la identidad, ¿no? Entre que lo mal que te sientes, que ya nada te acomoda, que todo te pone de malas, que todo el tiempo te sientes mal, y eso no sabes ni explicarlo y obviamente ellos tampoco lo pueden entender. Entonces, por ejemplo,
creo que un tema importante, hablando específicamente de la pareja y que si el mal humor o no, es la parte sexual, porque ahí también, ¿cómo pega? O sea, hay veces que de plano dices, no hay manera y puede pasar 1, 2, 3, 5 meses y absolutamente pues no te pasa nada, ¿no? Así es. Y el marido así araña las paredes, pero ¿cómo le explicas? Es que es la verdad, o sea. Claro. Pues mira, yo creo que, a ver, cada una de nosotras sabemos qué tipo de conversaciones podemos tener con nuestros esposos o con nuestras parejas y qué tipo de pues sí, qué tipo de argumentos utilizamos, ¿no? Pero el argumento principal es una transición. O sea, no voy a ser así toda mi vida. ¿Okay? Solo los próximos 10 años. Hay cambios en mi cuerpo que están impactando en la forma en la que, esta clave creo que es súper importante, en la forma en la que mi cuerpo, mi mente y mis relaciones se están dando, ¿ok? Es como la adolescencia, no es personal, es una etapa, ¿ok? Y esto tiene solución. O sea, si tú me prestas tu tiempo, me prestas tu ayuda, me prestas tu acompañamiento, me prestas tu lana, porque pues también si no trabajamos, pagamos la consulta. Exacto, ¿no? Ese es un muy buen punto. Que hay que utilizar. O sea, si tú me prestas todo esto, entonces yo te prometo que yo pongo cartas en el asunto, busco un especialista que me acompañe en el proceso. El día que quieras nos acompañas para que el especialista te diga de primera voz qué está pasando y entonces de esa forma pueden entender la etapa que estamos atravesando, ¿ok? O sea, no es la primera vez que una pareja se va a ver en crisis. Sí, claro. ¿No? De repente algo tan común como la llegada del primer hijo o del segundo o del tercero pone a las parejas en crisis por cuestiones, pues bueno, donde también hay un trasfondo hormonal, pero también pues son cambios de vida. Entonces, si nosotros partimos de ese hecho, de a ver, ya conseguimos superar todos estos cambios, échame la mano, podemos conseguir superar también estos, pues entonces la idea de acudir a los especialistas es poder diseñar un acompañamiento terapéutico que sea como un traje hecho a la medida. Ok. Y esto evidentemente tiene que ser volvemos, ¿no? Con dependiendo el caso o los síntomas específicos que tengas por el proceso, cada ginecólogo te da una receta específica, o puede ser hormonas, o pueden ser suplementos, o hay algo en específico que nosotros, que no sé, ya tenemos detectados que estamos empezando o estamos entrando en ese proceso, sin ver a un especialista, ¿hay suplementos o hay algo que podemos hacer para que nos mejore esta situación? Mira, suplementos que no tengan que ver nada con hormonas, todos podemos tomar, ¿no? O sea, el ácido fólico es un excelente antioxidante, los omega 3 son también excelentes antioxidantes, estabilizan las membranas celulares, permiten una mejor función cardíaca, nos ayudan a tener un mejor metabolismo del colesterol, etcétera. La vitamina D también es súper importante para que nuestro calcio se fije en nuestros huesos. El calcio lo necesitamos como medida de apoyo porque alrededor de la menopausia la ausencia de estrógenos puede hacer que el calcio no se fije correctamente en nuestros huesos y estamos en riesgo de desarrollar osteoporosis. Eso es algo que podemos hacer. Pero, sin embargo, los tratamientos hormonales, ahí sí yo no me atrevería a que nadie los use. Sí, claro. Tipo de sí, claro. Sí, claro. Pero el uso de estos... Perdón, pero el uso de estos suplementos nos puede ayudar a disminuir los síntomas de la menopausia. No. O sea, te puede ayudar a que te sientas mejor, te puede ayudar a que te sientas más enfocado, te puede ayudar a que te sientas con más energía. Eso, sin lugar a dudas, es algo que siempre va a sumar. Pero sintomatología muy específica, muchas veces solamente se va a controlar con tratamientos específicos. Sí, o sea, solo te llevan como a pasarla mejor, ¿no? Te ayudan a... Exacto. O sea, te va a ayudar, te digo, es lo que platicábamos hace rato, el buen estilo de vida nunca a nadie le hace daño. Claro. Pero de repente, pues sí necesitamos ese extra y ahí es donde entramos los especialistas para primero escucharlas, segundo, aterrizar qué es lo que está pasando, tercero,
de acuerdo a cada una, ¿no? Tanto los antecedentes médicos como los antecedentes personales, como las elecciones o predilecciones individuales, es que decidimos qué podemos utilizar para acompañarlas en esta etapa. Entonces, quiero entender que justo esta disminución de hormonas debe de haber una compensación con algún tratamiento para sustituir esa baja producción de hormonas. Exacto, Ok. haz de cuenta que si yo estaba o mi cuerpo estaba acostumbrado a manejarse con cierto nivel de estrógenos, a ver, no se trata de que yo mantenga esos niveles de estrógenos eternamente, Ujú. ¿no? El estrógeno no es la fuente de la eterna juventud, pero utilizamos una cantidad pequeñita sustitutiva para acompañar a mi cuerpo en esta etapa y en esta transición y eventualmente irlo desapareciendo poco a poco del cuerpo cuando ya, o al momento en el cual ya yo puedo regresar a mi vida como solía ser antes. A ver, nunca va a ser exactamente igual, ¿no? Acuérdense que en la vida lo único permanente es el cambio y no podemos aspirar a tener pues a los 60, 70 años, el cuerpo, la energía, el enfoque pues, que Claro, teníamos a los 25. O sí, sea, definitivamente. eso no existe. Claro. Pero, a ver, cuando no estoy durmiendo bien, cuando estoy muy cansada, cuando estoy dejando el celular en el refrigerador, cuando Sí, se me olvida pagar la tarjeta de crédito, o sea, cuando los cambios, ¿no? Del día a día me están llevando a mermar mi calidad de vida, ¿no? En ese momento es cuando los tratamientos o los acompañamientos terapéuticos se vuelven sumamente valiosos. Ok. Y hay otro concepto importante. La ausencia de estrógenos sí se acompaña de procesos de envejecimiento que se vuelven mucho más intensos cuando no hay un tratamiento sustitutivo que cuando sí lo hay. ok. Ok. Oye, Graciela, yo me quiero regresar tantito a lo sexual porque es justamente una pregunta que a mí me encargaron mucho y que creo que les pasa a muchísimas mujeres. Muchas se quejan de la resequedad vaginal y obviamente en las relaciones sexuales y todo eso. ¿Ahí qué se puede hacer para, no sé si lo correcto sea llamarle para lubricar o para que no duela tanto o para que se quite esa resequedad? Porque creo que es de los temas que más les aqueja a las mujeres. Sí, sí, sin lugar a dudas. Mira, los tratamientos con estrógeno local, Ujú. en crema o en gel o en óvulos, ayudan muchísimo, muchísimo. O sea, tenemos tratamientos que son solamente hidratantes o humectantes, ¿ok? Pero esos digamos que son paliativos. Ok. O sea, el uso de un humectante, de un hidratante, de ácido hialurónico, inclusive un láser vaginal, me puede ayudar mucho. Pero lo que mejor funciona, y eso está súper demostrado por la ciencia, es el estrógeno local. Ok. Y tenemos la ventaja de que un estrógeno local bien indicado no solamente nos va a dar un tratamiento paliativo, es un tratamiento curativo. O Ok. sea, los tratamientos con estrógeno solamente están hechos para trabajar a nivel local, se van a colocar a nivel local, van a desaparecer de ahí, el resto del cuerpo no se va a enterar, y eso los hace sumamente seguros. O Ok. sea, Ok. son tan seguros que en la actualidad ya se pueden utilizar, por ejemplo, en mujeres sobrevivientes de un cáncer de mama, cosa que hace años no se hacía porque no teníamos la certeza de si podía afectar la sobrevida de estas mujeres Wow. cuando Ok. tienen cánceres que dependen de hormonas. Entonces ahora ya sabemos que es un tratamiento muy seguro y que sí puede darnos una, no solamente nos va a lubricar, ¿no? Sino que también nos va a ayudar a que no se pierdan los pliegues que le permiten a la vagina ser elásticos, el recubrimiento lo va a mantener más gruesecito, el pH va a estar más sano, la microbiota va a estar mejor equilibrada, vamos a tener menos problemas de incontinencia, por ejemplo, cuando utilizamos tratamientos de esta naturaleza. Y lo más importante de esto es que se hacen con un perfil de seguridad muy alto. Ok. Pero esto, al ser, vuelvo a lo mismo, al ser un tratamiento hormonal, tiene que ir acompañado de un profesional. Ok. Sí, Exacto. todo, ¿no? Sí, idealmente, idealmente. Pero a ver, por ejemplo,
en sector salud, ¿no? Por ejemplo, en el IMSS yo tengo muchas pacientes que van al IMSS, por ejemplo, pues porque ahí les dan el medicamento para la diabetes o el medicamento para el colesterol o el medicamento de la presión arterial y tienen estrógenos conjugados que les ayudan mucho a aliviar la sintomatología de esta etapa. Okay. Y se los da a su médico familiar, o sea, ni siquiera la persona al ginecólogo para que eso pueda suceder, porque como les repito, son fármacos seguros, digo, no son M&M's, no es crema Nivea, pero son tratamientos seguros. Ok. Híjole, es que son tantas cosas en este tema de verdad y tantas preguntas que nos mandaron. Pero bueno, ¿qué pasa? El primer profesional que tienes que ver es el ginecólogo. ¿Y él puede detectar alguna otra cosa que te lleve a otro profesional, a otra especialidad? Sí. Acuérdate que los médicos ginecólogos, antes de ser ginecólogos, fuimos médicos generales. O sea, todos los especialistas. El endocrinólogo, el cardiólogo, el psiquiatra, todos primero fuimos médicos generales y tenemos pues las habilidades y la capacidad de poder detectar cuando una glucosa no está normal, cuando un nivel de presión arterial no es sano, cuando el colesterol y los triglicéridos no están en niveles adecuados, cuando el nivel de hemoglobina no es correcto, o sea, todas estas cosas que nos pueden pasar en cualquier momento y que forman parte de un estado de salud equilibrado cuando todo está bien. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, yo he visto de verdad guerras en redes sociales porque justo hay mujeres que dicen, ¿con quién voy? ¿Con un médico general, con un internista, con el ginecólogo, con el endocrinólogo? Y yo he visto que hay mucho esta batalla de, no, es que tienes que ir con el endocrinólogo, no, es que es el ginecólogo el que te atiende esto. O sea, entonces ahí realmente sí o sí es con el ginecólogo y de ahí partimos con los demás, ¿correcto? Yo creo que tienes que ir con el gine, o sea, mi primer abordaje es siempre el gine, pero tal vez la respuesta correcta sea ve con el médico al que le guste acompañar esta etapa. Sí, que eso es algo bien importante, ¿no? Eso es acompañar, importante. Porque ahorita que mencionabas que sí hay que tomar el calcio y todo eso, a mí me ha tocado ver que hay mujeres, no sé, de 60 y tantos años, 70, que ya pasaron por esta etapa y jamás les mandaron calcio, jamás les mandaron ácido fólico, o sea, como ningún otro suplemento o complemento para que pasen mejor esta etapa. Entonces creo que de entrada ahí sí tenemos que poner como mucha atención en el médico con el que vamos. O sea, más allá de si tiene una especialidad en menopausia o no, que sí nos haga los análisis correctos, que sí nos sepa llevar de la mano, porque entonces creo que por eso también las mujeres a veces lo padecen tanto, ¿no? Claro, mira, yo te puedo decir, cuando estaba haciendo la residencia, o sea, la especialidad de ginecología y obstetricia, tenía 2 compañeros que me decían, es que a mí me dan una flojera inmensa las menopáusicas. ¿No? O sea, Qué cruel. Si tienen las competencias para diagnosticar, claro, saben hacerlo, lo saben hacer. Pasaron el examen, me consta. Yo estaba ahí cuando nos graduamos. Pero es una cuestión de gusto y de tacto. Sí, de empatía. De empatía. Sí, claro, de empatía, de acompañamiento. Finalmente te tiene que gustar. Claro. O sea, si tú no estás dispuesto a que la señora te cuente, pues si se enojó con el marido, si los hijos ya no la pelan porque está pues no sé, en la etapa del nido vacío, si es una mujer que tuvo hijos más grande y entonces a lo mejor está lidiando con su propia transición menopáusica. Es más la de los hijos. La transición de los hijos, claro, exacto. ¿no? Sí, hasta terapeutas son. Sí, la cuestión sexual está súper delicada y está poniendo en estrés el equilibrio de la paciente. O sea, finalmente creo que el buen médico es el médico para quien eres la paciente más importante cuando está enfrente de ti. Eso que acabas de decir es súper importante y súper humano, de verdad. Sí, claro. Sí, el problema es encontrarlo. Habemos, te juro que habemos. Sí, segura, pero pues la cosa es que vas con un ginecólogo y qué tal si no es con el que te sientes a gusto, ¿no? Porque también como mujer hay muchos ginecólogos hombres y te sientes todavía mucho más, pues,
no en confianza como para abrirte con todo esto que sientes, ¿no? De manera emocional y física y todo. Sí, es complicado. Claro, pero yo creo que ahí vamos también afilando nuestros sentidos y hablando un poco de la conciencia, también nos vamos volviendo más conscientes. Y llega un momento en el que nosotras mismas sabemos cuándo sí estamos con un especialista que me está prestando atención, que está siendo empático, a quien le importo, ¿no? O sea, no importa si afuera tiene 10 más, o no importa si es un rockstar de las redes sociales, claro. O no importa si es influencer. Sí. Aquí lo que importa es que yo me sienta la paciente más importante de este momento. O sea, que para él soy la más importante, que para él soy la que necesita toda mi atención, claro, ¿no? Que para él soy la paciente número 1 ahorita. Yo creo que eso es fundamental, y no solamente en ginecología. Sí, claro, o sea, en cualquier especialidad. Si, ¿no? Si te fracturaste, si tienes diabetes, si la presión, si la arritmia, si lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que determina. A ver, la relación médico-paciente son relaciones interpersonales, como cualquier otra, ¿no? O sea, de repente ir con un doctor que es súper bueno, pues es un poco como unas citas ciegas. Sí. O sea, te lo recomendaron muchísimo, pero hay que ver si tú te sientes como te dijeron que te ibas a sentir. Sí, completamente a gusto. ¿No? Y lo que yo siento con el doctor tal, puedo no sentirlo como lo siente mi amiga. Claro, claro. ¿No? Eso es una cuestión totalmente personal. Sí, de química. Y sobre todo, pues con nosotros, que además pues tenemos la fortuna, ¿no? De que nos cuenten cosas súper íntimas y que claro. Nos permitan llegar a lugares súper íntimos de su anatomía. Exacto. ¿No? Porque, a ver, o sea, a lo mejor el grano de aquí, pues se lo enseñas a cualquiera. Claro. Sí. ¿No? La parte ginecológica, que es súper íntima, sí, claro. Pues no con todo mundo nos sentimos con la confianza adecuada, claro. de poder compartir temas de pronto sumamente personales. Y delicados. Y delicados. Ay, Graciela, pues te agradecemos muchísimo el haberte conectado con nosotras en este espacio. Creo que vamos a necesitar tener una parte 2 y 3 y 4 de este tema, porque la verdad es que es súper extenso y nos faltan como muchas dudas por resolver. Ahorita desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Algo breve que les quieras decir a las personas que nos están escuchando justamente en esta parte. Yo creo que punto número 1, no dejen de pedir ayuda. Punto número 2, pídanle la ayuda con quien se sientan realmente escuchadas. Ok. ¿Y cuáles son tus números, Graciela, perdón? Mira, mi consultorio está en el World Trade Center, lo que era el Hotel de México, es un edificio como muy icónico de la Ciudad de México, todo el mundo conoce. Y los números para agendar consultas son 55 9000 0101 y 55 9000 0102, de lunes a sábado de 10 a 2 y de lunes a viernes de 4 a 8, y están las chicas asistentes para poder tomar sus citas. Ok, ¿y tus redes sociales, Graciela? Estoy como en Instagram como Graciela de la Luna. Ok. Y Facebook como doctora Graciela de la Luna. Okay. Pues muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Graciela, gracias por abrirnos tanto el panorama y sentirnos un poquito mejor de lo que llegamos. Menos ignorantes. Menos ignorantes, y pues bueno, sabemos que hay formas para quien nos esté escuchando, que no estamos solas, que podemos levantar la mano, pedir ayuda y pasar este proceso de la mejor forma y con una mejor calidad de vida. Así es. Muchísimas gracias, Graciela. Yo quiero cerrar con un mensaje. Si alguna persona, alguna mujer de menos de 35 o de 35 está escuchando este programa, bueno, pues ya sabe qué puede hacer, cómo puede prepararse para esta etapa, y que bueno, pues que al final del día es una etapa que no podemos, por más que nos resistamos, vamos a tener que pasar en algún momento. Muchísimas gracias. Solo quiero también comentarles a nuestras chingonas que nos escuchan, vamos a empezar a hacer unas experiencias con propósito. Queremos contarles que iniciaremos en septiembre.
El 10 de septiembre. El 10 de septiembre empezamos con nuestra primera experiencia con propósito. Serán encuentros presenciales donde hablaremos de ciertos temas de la mano de especialistas, evidentemente, donde profundizaremos en temas como como temas que hemos mencionado en algunos problemas anteriores, como violencia, como problemas fuertes que muchas de las personas están pasando, para resolver dudas, para que puedan salir de esa experiencia con herramientas prácticas, que se sientan en un espacio seguro, en un espacio donde se sientan con personas empáticas y evidentemente, y lo más importante, sin juicios. Ya les estaremos compartiendo por nuestras redes y por las redes de cada especialista el tema, cómo va a estar, la dinámica y el lugar y los horarios y todo. Pero para que se empiezan a preparar. Así es. Gracias por acompañarnos de nuevo un martes más. Nos vemos el próximo martes, 8 de la noche, en Proyecto Radio MX con sentido social. Y síganos en nuestras redes, @chingonasimperfectas, @miancudu, @mcuconi. Y muchas gracias, buenas noches, nos vemos el próximo martes.